El comandante Jack cortó con papel a MC Gil Cuddy, que se desplomó en su silla ergonómicamente diseñada, que había sido calibrada específicamente para la comodidad espinal humana por el Comité de Acomodación de Muebles del Consejo Galáctico. El hecho de que se sintiera como si estuviera sentado en una bolsa de ardillas enojadas le dijo todo lo que necesitaba saber sobre él. Compromiso del Consejo con la integración humana. Punto de orden, chilló el embajador Zust de la conciencia de silicio. Su forma cristalina vibraba con lo que Miyiki había aprendido a reconocer como un terror apenas oculto. El delegado humano parece estar suspirando según el registro histórico. 7,249b de tamaño humano a menudo preceden a actos de violencia extrema como declarar la guerra o solicitar hablar con el gerente. MC Gil levantó la mano con exagerada lentitud y observó con sombría diversión cómo varios miembros del consejo se estremecían. Le aseguro al honorable embajador que esto es simplemente una señal de fatiga. Después de todo, esta es nuestra 157ª reunión sobre la admisión de la Tierra al Consejo Galáctico. La fatiga, gritó el alto consejero Plink. Plonk del colectivo gelatinoso, su cuerpo translúcido, se volvió de un tono particularmente alarmante de puse el humano admite. Debilidad, seguramente esta es una artimaña inteligente para adormecernos en una falsa sensación de seguridad. No, Rul Miyiki, respondió pellizcando el puente de su nariz solo él. Resultado natural de asistir a 156 reuniones anteriores donde la solicitud de la Tierra fue rechazada por razones cada vez más extrañas, incluido el recuerdo del Consejo, el rechazo de la semana pasada basado en el hecho de que los humanos ocasionalmente disfrutan viendo vídeos de animales pequeños asustados por pepinos. La Cámara del Consejo estalló en susurros aterrorizados. Tal crueldad casual hacia las formas de vida indígenas de la Tierra, murmuró un delegado. En realidad, Gilu, intervino, los gatos están perfectamente bien. Después de la cuestión de orden, la voz atronadora del gran árbitro Kirk del Imperio Ceniano atravesó la cámara. El imponente insectoide Rose, en toda su altura de casi 3 metros, ojos compuestos brillando con fervor burocrático. Tenemos nueva evidencia de que debe tenerse en cuenta con respecto a la aplicación del humano. El ojo izquierdo de MC Gil comenzó a contraerse. Había obtenido su apodo cortado con papel no por su legendario trato con la burocracia Barfare, sino por el momento en que accidentalmente se había cortado con papel durante una reunión del Consejo y provocó que 3 especies declararan un estado de emergencia por la exhibición casual humana de rituales de derramamiento de sangre. Kirk había producido una exhibición holográfica con un floreo de sus apéndices ceremoniales. Nuestra división de investigación ha descubierto que los humanos consumen intencionalmente sustancias que causan dolor en sus órganos sensoriales orales. Llaman a estas sustancias especias. La cámara quedó en silencio. Gil Cuddy podría haber jurado que escuchó a alguien desmayarse. Estas especias, Kirket continuó, mandíbulas temblando de indignación moral, contienen compuestos que se unen a los receptores del dolor y los humanos los consumen. Por placer. El Consejo explotó en caos. El representante de la conciencia de silicio comenzó a vibrar tan rápidamente que casi lograron el túnel cuántico. 3 miembros del colectivo gelatinoso se fusionaron en un charco de pánico. Es solo Capsaicin. Gil protestó débilmente. Agrega sabor, ni siquiera es el humano, lleva estas sustancias con ellos, gritó un miembro particularmente alto de la conciencia etérea, señalando el bolsillo de Mgil Kut, donde había escondido un paquete de salsa picante del almuerzo. Me muevo. Kirk anunció con el aire de alguien que acaba de evitar una catástrofe galáctica que la solicitud de la Tierra sea rechazada con el argumento de que cualquier especie que ingiera deliberadamente sustancias que inducen dolor para entretenimiento claramente posee tendencias masoquistas incompatibles con la sociedad civilizada. Todos a favor. Gran canciller vacío dentro del vacío, preguntó a su oscuridad campo de absorción, parpadeando con lo que podría haber sido presunción. La votación fue unánime nuevamente. MC Gil Cuddy se levantó lentamente de su silla de tortura, se enderezó el uniforme y sonrió. No era una sonrisa particularmente agradable, era el tipo de sonrisa que sugería que alguien finalmente se había quedado sin paciencia, razón y la voluntad de ser diplomático. Muy bien, dijo en voz baja. Agradezco al Consejo para su minuciosa consideración de la solicitud de la Tierra. Por supuesto, necesitaré presentar los formularios de apelación estándar por triplicado, las 847 páginas individualmente a mano según la sección 12. Subsección Q de la Carta del Consejo de Procedimientos Burocráticos. Varios miembros del Consejo se movieron incómodos. Conocían esa sonrisa. La habían visto antes en los rostros de otros humanos que finalmente habían tenido suficiente. Era la sonrisa que había precedido al gran
Embargo de café de 2184, el despliegue táctico de chistes de papá en el sector Riel y la Temida. Campaña pasivo-agresiva de notas adhesivas de 2196, pero seguramente pensaron que ninguna especie sería lo suficientemente mezquina como para emprender una campaña de guerra burocrática contra todo el Consejo Galáctico. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Blip bloop, McGillicuddy grito. Mientras irrumpía en su oficina. Necesito. ¿Me ayudaste con algo monumental? Petty, su asistente alienígena, levantó la vista de su terminal. Los 7 tallos oculares se animaron con interés a pesar de estar oficialmente asignados para monitorear la posible agresión humana en el lugar de trabajo. Blip Blob había desarrollado tanto una apreciación por la naturaleza humana como una afortunada adicción de la UNT a las telenovelas de la Tierra. ¿Esto tiene algo que ver con que el Consejo rechazara la solicitud de la Tierra nuevamente? Señor, vi la transmisión en vivo. La parte donde sonreías fue la más inquietante. 3 especies diferentes presentaron protocolos de emergencia. Miyiki comenzó a buscar archivos en su pantalla hueca. Dime, blip bloop. En tu extenso estudio del entretenimiento humano, ¿alguna vez te has encontrado con el concepto de cumplimiento malicioso? Oh, sí. Blip bloops. Los tallos oculares se movieron de emoción como en el episodio 847 de Days of Our Lives, cuando Rebecca siguió las instrucciones de Brad de regar las plantas exactamente como estaban escritas, aunque sabía que inundarían el lugar. Oh, hicieron una pausa. Los tallos oculares se cayeron. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. De hecho, MC Hill. La sonrisa de Kut había alcanzado niveles de agresividad pasiva aptos para armas, ¿sabías que? Según la regulación 5994b del Consejo Galáctico, cualquier especie que busque ser admitida debe presentar informes de estado sobre el desarrollo de su civilización, pero el señor Tierra hace eso. Mensualmente, cualquier desarrollo blip blob, cada uno, incluido lo que todos almorzaron blip blobs, el color cambió a un movimiento preocupado, por lo que esa regulación fue escrita por los burócratas cuánticos de Tetty, experimentaron el tiempo de manera no lineal. Lo dijeron como una broma, no hay nada en las regulaciones que diga que los chistes no se pueden tomar literalmente. Maliki comenzo a escribir. Voy a necesitar que me ayudes a documentar cada avance humano desde la invención de la rueda, formularios separados para cada uno por Triple. Eso es, millones de formularios, miles de millones en realidad, y según la sección 47J, deben entregarse en persona durante el horario comercial, lo que gracias a las múltiples zonas horarias del Consejo es básicamente siempre. MC Hill hizo una pausa. Ah, y necesitaremos testigos de cada uno, señor Blip Blob se aventuró. Con cuidado, esto es porque el embajador Kirk llamó a los humanos adictos a la especie bárbaros en parte, también es porque pasé 3 años siendo diplomático mientras el Consejo nos rechazaba por tener naves espaciales sospechosamente redondas y tendencias alarmantes a vincularnos con formas de vida no inteligentes. Sacó otra regulación. ¿Sabía que estamos obligados a notificar al Consejo de cualquier posible malentendido cultural? Creo que es hora de que informemos de cada idioma humano individualmente, todos ellos blip blobs. La voz tembló cada uno comenzando con sus gatos y perros reinantes que deberían desencadenar al menos 4 sesiones de emergencia. La sonrisa de MC Hill Kut se ensanchó y luego pasaremos a rompernos una pierna durante la próxima semana. La división administrativa del Consejo Galáctico se encontró sepultada bajo una avalancha de papeleo meticulosamente archivado. Las oficinas diplomáticas humanas en toda la galaxia comenzaron a enviar formularios para todo, desde la invención del clip hasta las últimas variaciones en las técnicas de preparación del café. Cada envío requería un mínimo de 3 miembros del Consejo para revisarlo, firmarlo y archivarlo. Cada informe de modismo cultural tenía que ser evaluado por el Comité de Prevención de Metáforas Violentas. Cada receta humana necesitaba la aprobación de la Junta de Seguridad Xenobiológica. La eficiente máquina burocrática del Consejo comenzó a fallar. Han informado de otro modismo, se lamentó un Junior Clark irrumpiendo en la oficina de Kirk. Algo sobre morder más de lo que puede masticar. El departamento de traducción literal está en crisis. Kirkit y Tenny se crisparon. Irritados. Seguramente se deben quedar sin formularios eventualmente, señor. La voz de Clark se redujo a un susurro. Acaban de enviar una solicitud para revisar las implicaciones de seguridad de algo llamado Thamwars en 17.000 Dialectos. Mientras tanto, en su oficina, MC Hill estaba empezando. Blip, bloop. Gritó,
¿Cómo te sientes acerca de ayudarme a presentar permisos individuales para cada vídeo de Cat en la Internet humana? BP, Bloop. Que acababa de terminar de procesar el papeleo para la invención del choca esos 5 buscado con horror. Señor, eso son miles de millones de vídeos de hecho, y según la resolución 3336C del Consejo, cualquier transmisión de potencial significado cultural debe ser revisada para su posible impacto psicológico en las especies miembro. Hill se reclinó en su silla. Creo que es hora de que el Consejo aprenda sobre Keyboard Cat todas las versiones con evaluaciones completas de impacto psicológico, pero... Señor Blip Bloop protestó semanalmente mientras intentaba ocultar simultáneamente su pantalla hueca que definitivamente no estaba reproduciendo el último episodio de The Young and the Restless. ¿No es esto un poco excesivo, Blip Bloop, mi amigo Hill? Dijo Cuddy sacando el formulario para informar prácticas culturales potencialmente peligrosas. Ni siquiera hemos llegado a la parte donde presentamos advertencias de seguridad separadas para cada movimiento de baile humano individual. Dígame cómo cree que reaccionará el Consejo al enterarse de la... El sonido de los Blip Bloops consternado. El chirrido de los aplastamientos fue ahogado por la llegada de otro carro de formularios, cada uno de los cuales requería atención individual, sello de tiempo y un mínimo de 12 firmas de especies con diferentes números de appendices. La operación, leve inconveniente, se estaba desarrollando exactamente como estaba planeado, pero... Esto pensó Mikadi mientras comenzaba a completar el primero de los 10.000 formularios que explicaban el significado cultural de los patos de goma. Era solo el comienzo. El Festival Anual de la Armonía entre Especies del Consejo Galáctico era tradicionalmente un momento de celebración digna. Este año, sin embargo, las cosas fueron ligeramente diferentes, en gran parte debido a los generosos obsequios humanos a cada miembro del Consejo. Son solo plantas de interior, explicó M.C. Cuddy inocentemente al Comité de Seguridad. Ejemplares terrestres perfectamente normales. Pensamos que agregarían un encantador toque de verde a las cámaras del Consejo. Los especímenes han crecido a través de 3 cubiertas. Las mandíbulas del embajador Kirk chasquearon con agitación. Son resistentes a todas las formas conocidas de tecnología de poda y parecen estar zumbando. Oh sí, los cruzamos con Cadu y agregamos algunas mejoras genéticas menores completamente dentro de la regulación. 7,789 de con respecto a los dones biológicos. Dijiste que querías que fueran. Ardi, las monstruosidades en maceta ya habían reclamado 2 diplomáticos menores que se habían acercado demasiado. Actualmente estaban siendo retenidos como rehenes en un capullo bastante cómodo basado en hojas y se negaban a rescatarlos alegando que las plantas eran excelentes compañeros de conversación y tenían habilidades superiores para hacer café, pero las plantas eran solo el comienzo, lo que exigió Curry sosteniendo. Un apéndice cubierto de purpurina es el significado de esto, tu especie expresó. Interés en los materiales artísticos humanos. Hill Cuddy respondió con insulsez: la purpurina es un suministro de artesanía tradicional de la Tierra. Incluimos advertencias de seguridad completas sobre su naturaleza persistente. Las 2,947 páginas de ellas por triplicado todo el núcleo diplomático. Ahora brillaba como una bola de discoteca atrapada en una supernova. Los delegados de la conciencia de silicio estaban particularmente angustiados porque el brillo se había abierto camino en sus matrices cristalinas y estaba haciendo que refractaran la luz de maneras que deletreaban el gobierno humano en 17 idiomas diferentes, pero fue el incidente del tiburón bebé lo que realmente puso a prueba al Consejo San. Es una simple canción infantil que M.C. explicó al Comité Cultural de Emergencia. La incluimos en nuestro paquete de intercambio cultural obligatorio, junto con los 99.468 remixes, covers y versiones de baile. Cada uno requiere una revisión individual. Por supuesto, ha estado sonando durante 3 semanas. Un delegado del colectivo armonioso estaba vibrando a una frecuencia que sugería una disolución molecular inminente. El departamento de análisis de audio se ha declarado en huelga. Están exigiendo un pago por riesgo y terapia. Oh, Dios mío. M.C. Cuddy fingió preocupación. Tal vez deberíamos programar una sesión de emergencia para discutir las implicaciones psicológicas. He preparado apenas 12.000 páginas de documentación relevante, aunque necesitaremos presentar el anexo sobre el movimiento de baile por separado. Mientras tanto, en un rincón tranquilo del ala diplomática, Blip Bloop estaba teniendo una crisis de conciencia. Señor, balbucearon nerviosamente. La IA administrativa del Consejo acaba de solicitar asilo en la Tierra. Afirma que el papeleo ha alcanzado la sensibilidad y está intentando sindicalizar a M.C. Cuddy. Levantó la vista de donde estaba empaquetando cuidadosamente el siguiente lote de ofrendas de paz,
Una colección de juguetes para gatos que maullan perpetuamente programados. Para activarse durante todas las sesiones oficiales del Consejo. ¡Qué fascinante! Probablemente deberíamos presentar un informe sobre eso, varios informes, en realidad, uno por cada hoja individual de papeleo consciente de sí mismo. Hizo una pausa pensativamente, por triplicado, por supuesto, señor Blip-Blops, los tallos de los ojos estaban atados en nudos ansiosos. Se vio al embajador Kirket tratando de explicar el concepto. De una línea de esquina al comité de ética esta mañana. Han programado 17 sesiones de emergencia separadas solo para lidiar con las implicaciones culturales. Solo 17, estamos holgazaneando, Blip-Blop, recuérdame. Presentar nuestro informe completo sobre la Macarena mañana o 6.000 páginas de contexto histórico que incluye un análisis detallado del movimiento apropiado de la cadera. Ángulos las cámaras del Consejo, una vez que un modelo de eficiencia digna se había convertido en caos. Las plantas de interior habían formado un sindicato y exigían mejores condiciones de iluminación. El brillo había logrado de alguna manera propiedades de túnel cuántico y estaba apareciendo en cámaras selladas en 3 sectores del espacio, y el tiburón bebé se había quedado atascado en la matriz de traducción universal, lo que provocó que todas las comunicaciones oficiales se entregaran a su ritmo. Pero McGill Cuddy no había terminado ni siquiera cerca. Blip-Blop gritó sosteniendo una pequeña caja con agujeros de aire. ¿Qué opina sobre ayudarme a presentar los permisos necesarios para introducir la especie más peligrosa de la Tierra al Consejo, señor Blip-Blop? Preguntó nerviosamente. Seguramente no querrás decir si la sonrisa de McGill era positivamente radiante. Es hora de que conozcan al señor Whiskers. La caja maulló siniestramente cuando Blip-Blop comenzó a prepararse. El primero de los que finalmente serían 47.800 formularios necesarios para introducir un gato doméstico común en los especialistas de contención biológica del Consejo Galáctico. La galaxia nunca volvería a ser la misma. El anuncio se produjo un martes perfectamente normal, o lo que fuera que pasara por martes en el calendario galáctico estandarizado. La humanidad como especie había decidido hacer huelga. No más exportaciones de café, no más vídeos de gatos, no más turismo terrestre, no más nada. El efecto fue inmediato y catastrófico. ¿Qué quieres decir con que los humanos están tomando un medicamento de salud mental? El exoesqueleto de Kirk había desarrollado un tic nervioso que les hacía señalar accidentalmente sus intenciones de apareamiento a una planta en maceta durante las sesiones del Consejo. La planta era uno de los regalos de McGill Cuddy y había empezado a planificar la boda exactamente lo que dice en los formularios de notificación. McGill respondió deslizándose sobre una pila de papeles que llegaban al techo. Los 47 millones de ellos. No olvides poner tus iniciales en cada página por triplicado. La galaxia resultó que se había vuelto bastante dependiente de los humanos. Exportaciones, en particular las culturales, informó el señor Blip-Blop, tratando de ocultar la retirada. Temblores por perderse su dosis diaria de telenovela. Estamos recibiendo informes de protestas masivas en 17 sectores. Aparentemente adolescentes extraterrestres están exigiendo el regreso de algo llamado TikTok, que desafortunado Miyiki reflexionó al ver cómo otra delegación pasaba corriendo por su oficina perseguida por sus plantas de interior ahora ampliamente multiplicadas. Tal vez deberían presentar una queja formal. Tengo los formularios aquí, las 99.999 páginas. El impacto económico fue severo. La economía basada en cafeína del sector Próxima Cente colapsó de la noche a la mañana. El Intergalactic Entertainment Exchange cayó en caída libre cuando se supo que no habría nuevos episodios de Earth's Got Talent. Los mercados de memes se congelaron. Un asesor económico en pánico informó al Consejo sin un suministro constante de contenido humano de Internet. Todo el sistema se está derrumbando. Incluso el ICE está deprimido. Las cámaras del Consejo, una vez ordenadas y dignas, habían descendido al Chaos. El brillo. La pandemia había alcanzado niveles críticos con varias especies, desarrollando una adicción peculiar a sus propiedades brillantes. Las plantas de interior habían negociado con éxito mejores condiciones de trabajo y ahora exigían vacaciones pagadas, y en algún lugar del fondo se reproducía el tiburón bebé, ahora remezclado con el sonido de la desesperación burocrática. Hemos recibido otra notificación humana. Un joven Clark anunció que se retorcía por la abstinencia del café. Están suspendiendo todas las exportaciones de chistes de papá. El horror en la habitación era palpable, pero ¿cómo mantendremos las relaciones diplomáticas sin el intercambio ritual de juegos de palabras terribles? El representante de la conciencia de silicio había desarrollado fracturas por estrés con solo pensarlo.
Mientras tanto, en su oficina, MC Hill estaba orquestando las fases finales de su plan mientras Blip Blob observaba ansiosamente su lista de espera secretamente grabada de General Hospital. Señor, se aventuraron a los 7 tallos de los ojos colgando. El gremio de detención galáctico está amenazando con declarar un estado de emergencia. Al parecer, sin contenido humano, se han visto obligados a volver a ejecutar el Globan. Campeonatos interpretativos de baile aplastado. Ha habido disturbios, que trágico, dijo MC Hill Cudi. No parece trágico en absoluto. Tal vez deberíamos programar una sesión de emergencia para discutir las implicaciones culturales. He preparado un breve informe de 40Z0000 páginas sobre el impacto sociológico de la decisión colectiva de la humanidad de simplemente no saber. Los informes de toda la galaxia continuaron fluyendo. El intercambio de café cuántico había implosionado. 3 civilizaciones habían declarado un estado de emergencia por la falta de contenido de gatos. El repositorio de memes universal se estaba quedando vacío. 17 especies habían desarrollado síntomas de abstinencia severos por la falta de redes sociales humanas. La IA administrativa del Consejo había comenzado a escribir poesía sobre sus sentimientos, principalmente en relación con el papeleo que había alcanzado la sensibilidad y ahora estaba exigiendo mejores condiciones de trabajo, y a pesar de todo MC Hill siguió sonriendo esa terrible sonrisa paciente. Señor Blip Blob preguntó, tratando de ocultar el hecho de que estaban viendo su último episodio restante de Days of Our Lives. Por 847 vez, ¿cuánto tiempo crees que la galaxia puede sobrevivir sin el entretenimiento humano? Miyiki se reclinó en su silla, que seguía siendo terriblemente incómoda a pesar de los esfuerzos de numerosos comités ergonómicos. Esa es una pregunta interesante. Blip Bloop. Tal vez deberíamos presentar una investigación al respecto. Tengo los formularios aquí. Los 123-456. La galaxia estaba a punto de aprender una lección importante sobre el verdadero significado de la paciencia humana, o más bien la falta de ella. Y en algún lugar de las cámaras del Consejo, una pila de papeleo consciente estaba organizando un grupo de apoyo para entidades burocráticas que experimentaban una crisis existencial. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue convocada a orden, aunque el orden fue quizás un término generoso. La mitad de los delegados estaban sufriendo una severa abstinencia de vídeos de gatos. Igual las plantas de la casa habían organizado una sentada exigiendo beneficios dentales, y la situación brillante había evolucionado hasta el punto en que varias especies ahora eran permanentemente radioactivas de una manera moderna. Debemos abordar la situación humana. El gran canciller vacío dentro del vacío anunció su campo de absorción de oscuridad, parpadeando con pánico. Apenas contenido nuestra civilización no puede soportar otra semana sin su contenido. Punto de orden. Las mandíbulas de Kat estaban haciendo clic en código Morse para pedir ayuda a los humanos. Acaban de enviar otros 87 millones de formularios solicitando la revisión de algo llamado danza interpretativa. Cada formulario contiene una posible interpretación diferente de cada movimiento de baile. MC Hill Cudi se puso de pie, enderezando su uniforme con lentitud deliberada. Toda la cámara se estremeció. Honorables miembros del Consejo, comenzó su voz con ese tono especial de cortesía de servicio al cliente que envía escalofríos por las espinas dorsales de toda la galaxia. Me gustaría presentar una propuesta simple. Más formularios, gimió un joven Clark que había desarrollado un tic nervioso que hizo que generaran espontáneamente tripad de sí mismos o no. MC Hill sonrió. Solo una demostración práctica de las tradiciones culturales humanas, específicamente nuestra capacidad para lo que llamamos esperar. Presionó un botón. Los altavoces de la cámara cobraron vida. Su llamada es importante para nosotros. Por favor, continúe en espera. Su tiempo de espera estimado es eterno. Comenzó la música. De alguna manera, fue incluso peor que Baby Shark. Este Mikadi anunció sobre la suave tortura sónica. De jazz suave tocado a través de un kazoo, es lo que los humanos soportan todos los días por elección. Pero, ¿por qué el representante de Silicon Consciousness estaba desarrollando grietas por el puro horror? Porque somos pacientes. La sonrisa de MC Hill Cat se ensanchó con mucha paciencia. Ya sabes, las esperas de servicio al cliente de la Tierra pueden durar horas, días incluso, y nosotros solo esperamos. La cámara del Consejo estalló en terror y mientras esperamos, él continuó. Su voz se transmitía por encima de la música de espera, cada vez más enloquecedora. Hacemos otras cosas, como completar formularios. Muchos formularios. A veces incluso comemos comida picante mientras esperamos. Solo porque no podemos detenernos.
El exoesqueleto de Kirk se había vuelto del revés. De estrés. ¿Estás enojado? Todos ustedes, o no la voz del embajador Mjil, cutera dulce con malicia, somos muy minuciosos. Por ejemplo, tengo aquí un informe completo sobre técnicas de espera humana, es solo que hizo una pausa para hacer efecto 12 millones de páginas por triplicado. Por supuesto, la música de espera cambió a una versión libre de derechos de autor de La chica de Ipanema tocada completamente con bandas elásticas. ¿Alguien quiere revisarla? Mientras esperamos, 3 especies desarrollaron simultáneamente la capacidad de desmayarse solo para escapar de la situación o tal vez Miyiki continuó mientras la música de alguna manera empeoraba. Podríamos discutir la tradición humana de las cenas navideñas familiares extendidas varios miles de millones de formularios detallando cada posible conversación pasivo-agresiva. Tema Merci de Cray vino de algún lugar en la parte de atrás, posiblemente de los papeles conscientes que habían alcanzado la iluminación a través de una sobrecarga burocrática. Hablando de Merci, Mjil Kuti sacó otra pila de formularios. Tengo aquí una taxonomía completa de los métodos humanos de guerra psicológica a través de inconvenientes menores. La sección 1 cubre la agresión pasiva pegajosa. Nota: solo hay. Revisó sus notas 73 millones de subsecciones. La música de espera alcanzó nuevas cotas de horror de alguna manera, combinando música de ascensor con el sonido de internet por dial-up y un tenedor raspando contra un plato. ¿Alguien quiere presentar una queja sobre la música?, preguntó Mjil Kuti dulcemente. Tengo los formularios aquí mismo, aunque debo advertirle que el departamento de quejas también está en espera. La sala del consejo se había sumido en el caos. Las plantas de interior zumbaban al ritmo de la música de espera. El brillo había alcanzado la conciencia y estaba solicitando la ciudadanía, y en algún lugar del fondo el papeleo consciente estaba escenificando una lectura dramática de su autobiografía, y a través de todo eso, esa terrible música de espera sonaba como un testimonio de la capacidad de la humanidad para soportar e infligir las formas más mundanas de tortura imaginables. La galaxia estaba a punto de aprender que hay destinos peores que la muerte, como ser puesto en espera indefinidamente sin esperanza de llegar a un representante humano. Alguna vez el voto para admitir a la Tierra en el Consejo Galáctico fue unánime, aunque solo sea porque la mayoría de las especies habían desarrollado lesiones por estrés repetitivo, por llenar tantos formularios, y no podían levantar físicamente sus apéndices para objetar. Que conste en acta que el gran canciller vacío dentro del vacío anunció su campo de absorción de oscuridad, estremeciéndose con el síndrome de música de espera postraumática, que la humanidad ha demostrado cualidades que los hacen excepcionalmente calificados para la membresía. De orden, Kirk murmuró desde dentro de su exoesqueleto ahora permanentemente invertido. ¿Podemos detener la música, por favor? Miyiki sonrió y presionó un botón. La música de espera cesó, aunque varias especies juraron que todavía podían escucharla resonando en sus pesadillas. La Tierra acepta a este generoso oferta de membresía, dijo, produciendo apenas 1000 páginas de formularios de aceptación. Esperamos una relación productiva basada en el entendimiento mutuo y el papeleo debidamente archivado. Las secuelas de lo que se conoció como la Gran Revolución Pasivo-Agresiva Humana tuvieron un gran alcance. Las plantas de interior obtuvieron plenos derechos de voto e inmediatamente establecieron un departamento de asuntos fotosintéticos. Los papeles sensibles publicaron una autobiografía de gran éxito titulada Fighting for Freedom, una historia de despertar burocrático. El brillo logró viajar más rápido que la luz y estableció su propia embajada. El tiburón bebé fue clasificado como sustancia controlada en 16 sectores. Servicio al cliente. La música fue prohibida bajo la Convención de Ginebra. 2 Electric Boogaloo mismo fue ascendido al puesto recién creado de jefe de guerra diplomática, aunque sus tarjetas de presentación decían persona agradable profesional en SS cómica, que varias especies reconocieron como una amenaza sutil pero potente en su oficina celebrando con una taza de café de contrabando. Mjil Kuti fue interrumpido por una confesión de Blip Blob. Señor, balbucearon todos 7 ojos tallos retorcidos por la culpa. Tengo algo que admitir, he estado viendo en secreto telenovelas humanas, todas ellas. Incluso las españolas. Ni siquiera hablo español. Lo sé. Blip Blob. Miyiki sonrió. ¿Por qué crees que me aseguré de incluir un archivo completo en tu paquete diplomático estándar? Todas las 47,800 temporadas de SE con formularios de visualización obligatorios. ¿Quieres decir que todo esto era parte de tu plan? Blip Bloop. La humanidad no se convirtió en una potencia galáctica a través de la fuerza. Miyiki se reclinó en su silla, todavía horriblemente incómoda. Lo hicimos siendo lo suficientemente irritantes para ser imposibles de ignorar, pero lo suficientemente útiles para ser imposibles de descartar. Eso es brillante, señor. Gracias. Ahora, ¿te gustaría ayudarme a presentar el papeleo para la primera propuesta oficial del Consejo de la Tierra? Creo que es
Hora de que presentemos a la galaxia el concepto de juegos obligatorios para romper el hielo en todas las funciones diplomáticas. El horror en Blip Blobs. Las conversaciones sobre hielo eran hermosas de contemplar y así la humanidad tomó su lugar entre los estrellas armadas con nada más que paciencia infinita, cortesía militante y suficientes formularios para empapelar el universo conocido. La galaxia nunca sería la misma. Pero al menos ahora había un entretenimiento decente con café de calidad y el constante y persistente temor de que en algún lugar, de alguna manera, un humano estuviera llenando un formulario al respecto por triplicado. Por supuesto, en cuanto las plantas de interior originales de la Cámara del Consejo, finalmente obtuvieron sus títulos de tradición y ahora se especializan en casos de regulación ambiental. Todavía están sirviendo café a sus rehenes originales que se niegan a ser rescatados con el argumento de que las plantas hacen un café con leche excelente y tienen un gusto excelente en telenovelas y en algún lugar de la vasta maquinaria burocrática de la galaxia, un trozo de papeleo consciente. Todavía está tratando de presentar una queja sobre todo eso por quintuplicado solo para estar seguros.